Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo conversatorio sobre transición energética organizado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, la UXNAL, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida y BIOS Argentina. Gracias por acompañarnos. El primer conversatorio a principios de año fue sobre cambio climático. El segundo, en abril, fue el primer conversatorio que propusimos sobre el buen vivir. Tenemos programado otro sobre el mismo tema para fines de octubre, donde esperamos contar nuevamente con la participación de Enrique Mamani y también la de Enrique Leff de México. El tercer conversatorio, Transición Energética 1, el anterior a fines de junio, contamos con las presentaciones de Pablo Bertinat del Taller Ecologista de Rosario, que expuso sobre transición energética justa y popular, y de Silvana Buján de BIOS Argentina, que nos habló de energía nuclear, ocultamientos y ética. Hoy Gracias. contamos con el muy valioso aporte de Mariano Sánchez Toranzo de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, para la gestión de la plataforma Zoom y del canal de YouTube, y darnos también una mano con las preguntas y el debate. Lamentablemente, Mariano, no vas a zafar de darnos esa mano. La propuesta es que tengamos una breve presentación de las entidades organizadoras, luego las presentaciones y exposiciones de Marcelo Álvarez y Florencio Gamayo, y finalmente habrá un espacio de 30 a 45 minutos para preguntas y debate, donde con Graciela y Mariano trataremos de articular temáticamente las preguntas y comentarios del Zoom con las del canal de YouTube. Tenemos algunos problemas técnicos, esperemos que podamos resolverlos. Ahora, entonces, que cada representante de las entidades organizadoras se presente a sí mismo y a cada una de las entidades a las que pertenece. Comencemos por la UXNAL. No sé si Emanuel llegó, si no lo dejamos para más tarde. Luego Juan, de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. Y finalmente Ornella Fumarelli, de BIOS Argentina. Adelante, por favor. Si no está Emanuel, comencemos con vos, Juan. Hola Claudio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí, por compartir este momento tan agradable, tan necesario, tan trascendente, porque cada encuentro en este momento que estamos vivenciando en el planeta y en Latinoamérica y especialmente en Argentina, de tanta fragmentación, siempre una convocatoria a distinguidas personas que hoy nos acompañan, como Florencio Gamayo y Marcelo Álvarez, desde la campaña en defensa del agua para las vidas. Realmente nos sentimos muy orgullosos y acompañados en este momento. Quería decirte, Claudio y Graciela, que han hecho este esfuerzo de invitar a estos amigos y amigas a este conversatorio para compartir con nuestra comunidad. Quería contarles que esta plataforma de la campaña en defensa del agua para la vida nació precisamente en un momento muy difícil de la historia mundial, como fue la pandemia, que nosotros en el proceso fuimos denominando la sindemia, ¿no? Porque en realidad fue una combinación de problemáticas, de enfermedades y de determinantes sociales, culturales y demás, que nos llevaron a nosotros a encontrarnos a partir de un gran impulso de nuestra querida amiga Marta Maffei, que nos invitó y nos convocó, nos conmovió a pensar, a pensarnos como comunidad y como sectores. Yo les hablo desde Formosa, de la cooperativa Ser Sano, que queda en el costado norte de la Argentina. Imagínense que la campaña en defensa de agua para la vida tiene en su organización como movimiento, porque así lo fuimos determinando a través de intercambios sucesivos y muy elocuentes de todas las organizaciones y asambleas a lo largo y a lo ancho de las latitudes de nuestra Argentina, que componen este movimiento plurinacional, que también fue un término que fuimos pensando mucho, porque en el seno de nuestra organización como movimiento comparten una cantidad de naciones y de etnias que ya estuvieron preexistentes a nuestro Estado como nación.
Por eso es que impulsamos este movimiento plurinacional y se llama de esta manera porque queremos respetar e invitar a pensar un Estado diferente, un Estado plurinacional, un Estado ecosocial que nos lleve a una organización demográfica, política, social y cultural diferente, donde el agua sea la centralidad de esta convocatoria y también el poder fluir un pensamiento diferente, diverso, plural y de amorosidad como es este encuentro. Por eso bienvenido y bienvenida y vamos a tratar de invitarlo a construir colectivamente un movimiento que nos pueda llevar a una cosmovisión del buen vivir, ¿no? De un buen vivir que nos permita pensar colectivamente, construir y también respetarnos las diferencias, las identidades y las diversidades. Queremos invitarlos también desde la campaña en defensa de Agua para la Vida, que se sumen a la iniciativa popular, que es una invitación de ejercicio de la soberanía que estamos llevando adelante y que nuestra Constitución Nacional de la Argentina nos permite llevar adelante. Muchas gracias por la invitación y adelante. Un abrazo enorme. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir estos espacios en donde en realidad hoy el encuentro es necesario y en donde la construcción del conocimiento es muy necesaria. Mi nombre es Ornella, soy de la capital del frío, la ciudad de Mar del Plata, Argentina, formo parte de BIOS Argentina. BIOS es una organización ecologista que trabaja de forma voluntaria desde 1990 en la defensa del ambiente, los derechos humanos y la difusión del conocimiento. Nuestro trabajo se centra principalmente en los impactos que tiene sobre este creciente modelo económico en nuestra salud y en nuestro ambiente. Desarrollamos campañas, promovemos legislación y generamos material técnico en cuanto a los químicos peligrosos, a los biocidas sintéticos, al modelo rural de alta demanda de insumos, a la problemática de la incineración y al rechazo de la energía nuclear de fisión. Y como siempre también promovemos el respeto a la diversidad biológica y cultural. Si les interesa conocernos más, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.bios.org.ar. Un gusto escucharlos y bueno, adelante el próximo. Un placer. Damos inicio entonces a las charlas. La primera será de Marcelo Álvarez. Marcelo Álvarez es argentino, trabaja en energía solar desde hace 37 años en el ámbito académico y el profesional. Ha trabajado como investigador científico en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y en la Universidad Oxford Brookes, en el Reino Unido. También ha ocupado puestos como gerente regional para varias empresas fotovoltaicas importantes como SolarX, BP Solar, Total Energy, Tenesol del Grupo Total. Actualmente es director de Coral Energías y presidente de Distributed Solar PV en la Cámara Argentina de Energías Renovables, CADER. Es secretario del directorio de IRESUR, consorcio público y privado para desarrollar tecnología solar fotovoltaica en áreas urbanas de Argentina, y secretario del directorio y co-coordinador del grupo de trabajo LATAM en el Global Solar Council. También ha sido miembro del comité asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Marcelo va a hablarnos sobre por qué una ley de transición energética es necesaria en Argentina. Bueno, muchas gracias a todos por organizar el conversatorio y por invitarme. La idea, alguna vez escuché a un buen orador que para que una charla resultara inspiradora tenía que ser corta, sin soporte visual y con pocos números. Mi charla de hoy tiene solo como virtud el ser corta. Todo lo demás es un bombardeo de números para ayudarnos a pensar. Espero hacerlo con criterio, de tal forma que igual resulte inspiradora, pero los números van a servir para posicionar el problema que queremos resolver y cuáles son las vías que tenemos para hacerlo.
algo de background information, o sea, de base de cómo está la situación actualmente. Este slide es de la situación mundial. En Argentina está parecido, ya lo vamos a ver con algún nivel de detalle, y muestra la penetración de energía renovable en 4 divisiones, edificios, industria, transporte y producción agropecuaria. Y como pueden ver, en el transporte es donde todavía queda mucho más por hacer. Si bien las penetraciones de industria, edificios y agricultura es insuficiente, en transporte lo es aún más. Vamos a volver sobre el final de la charla sobre estos números para ver dónde estamos, dónde deberíamos estar y qué es lo que hicimos históricamente hasta el presente. Acá había una muy bonita animación que aparentemente se congeló, pero era la presentación de Irena desde dónde estamos actualmente en gráfico de energía animado y a dónde deberíamos estar en 2050. Y trasladándole las conclusiones de esa animación, es que necesitamos una penetración de la electrificación hasta el 50% de la energía primaria y que el 94% de esa electrificación sea de origen renovable. Esto es para alcanzar la meta de 1.5 a 2050. ¿Y Y quiere esto decir, Marcelo, perdón, energía primaria? que es de toda la energía, no solamente la electricidad, de toda la energía en todos sus formatos, en formato de calor, en formato eléctrico o en cualquiera de los formatos. Cuando tomás toda la demanda agregada de la energía, la electricidad es solo una parte. Esa parte, que hoy es minoritaria, debiera ser el 54% a 2050, y de ese 54% de electricidad, las nuevas renovables, eólica, solar, geotérmica, biogás, biomasa, eh, oceanográfica, geotérmica, todas las renovables debieran ser entre sí un mix que llegue al 94% de ese 54% de la matriz eléctrica. Y viéndolo desde otro punto de vista, porque finalmente el riesgo que uno tiene cuando habla de tanto número en términos técnicos de energía primaria, de electricidad, de renovables, no renovables, es cuál es la realidad que quiere cambiar y cuál es la realidad que querés transformar. Lo que queremos transformar es algo que se muestra en forma numérica en este gráfico. Para los que son economistas, de entre los asistentes, este diagrama se llama la de la copa, básicamente por la forma que se ve. Según la escala tiene más forma de copa de champagne o menos, pero esto muestra en distintos deciles la población mundial y muestra que la población, en particular el quinto más rico, se queda con el 87% de todo, la infraestructura, el ahorro, la inversión, y que esto hace 10 años era el 83%. Para los que están en su tercera juventud como yo, lo que van a ver es en la década del 90 se hablaba de teoría del derrame. Viene en este gráfico. Viene que se llena la copa y derrama riqueza supuestamente sobre los 4/5 más pobres, y lo que ha mostrado la evidencia empírica es que eso no es cierto, que los que estamos en el quinto más rico, todos los que estamos en este seminario, para la próxima vez que se quieran quejar de la suerte que le ha tocado en la vida, con los matices que tengamos entre nosotros, estamos en el quinto más rico, somos cada vez más asquerosamente eficientes en quedarnos con todo. Ya sé que probablemente no seamos nosotros mismos los que nos quedamos con todo, pero nuestros compañeros del quinto más rico cada vez se quedan con más, y cada vez los otros 4/5 viven con menos. Entonces, lo que queremos hacer de descarbonización de la matriz, y hablaba el título de las 5 Ds: democratización, diversificación, descentralización, y a veces le agrego la D de demagogia, porque queremos hacer todo eso, pero no hacemos mucho de eso, y ahora vamos a entrar en profundidad en eso. Es un cambio que no es una sustitución tecnológica, no es como la sucesión del petróleo al carbón. Es un cambio de paradigma de desarrollo, de modelo de producción y de modelo de consumo. Y la tecnología para descarbonizar y descentralizar, la mayoría ya están disponibles, pero son un instrumento no son el objetivo en sí mismo. Ir hacia generación renovables no es porque los paneles solares son más cool o los eólicos son más sexys. Es simplemente
el instrumento tecnológico para transformar un modelo de producción y consumo que necesita que reorganicemos la economía para alcanzar los objetivos de metas que son hoy simplemente de supervivencia, ni siquiera estamos en metas de inclusión. Vamos a ver con el correr, cuando ven el gráfico verde más oscuro con el verde más claro, lo que muestra es la diferencia de los últimos años y muestra en una escala logarítmica cómo el problema se está agravando. Viendo un poco, como todo mapa universal, es una simplificación porque deberíamos tener matices de colores y de cosas, pero lo que muestra es las 5 dimensiones de las DS anunciadas y al mismo tiempo los marcos regulatorios disponibles en términos de economía, en electricidad, en calor, en transporte y en biocombustibles. Van a ver que ahí Argentina tiene un marco regulatorio de electricidad y también tiene uno de biocombustibles y vamos a entrar más en detalle en unos minutos para ver si ese marco regulatorio es suficiente o no. Para sacar una foto de lo que ha pasado en los últimos 12 años, lo que podemos ver es que la velocidad de crecimiento de renovables está muy por arriba de la velocidad de crecimiento de los fósiles, pero no es suficiente a la velocidad a la que vamos para cumplir nuestras metas. Si de la charla de hoy les quedara solamente un punto, a mí me gustaría que fuera que vamos más rápido que nunca antes, pero más lento de lo que necesitamos. Y es una percepción para la clase política, para las corporaciones, para el público en general, contraintuitiva. Cuando uno va más rápido que nunca antes, en general no tiene la sensación de que debería ir aún más rápido. Entonces, es parecido a la secuencia que alguna vez sucede en alguna charla de un lago que todos los días duplica su volumen. El día antes de desbordar está por la mitad. Y en general, los humanos no tomamos acciones con los lagos por la mitad. La idea es de tomar conciencia de si no incrementamos la velocidad de desarrollo de las políticas enunciadas, simplemente nos vamos a alcanzar a las metas y vamos a entrar en un lugar de incertidumbre, lo que los científicos llaman lugar de cambios sin retorno, que nadie sabe a ciencia cierta cómo serían, porque las simulaciones que se han hecho son incompletas, pero entraríamos en una situación de desequilibrio del ambiente que no sabríamos a dónde nos llevaría. Con seguridad nos llevaría a un alto precio a pagar en vidas y bienes de los sectores más vulnerables y menos de los que son responsables de ese desequilibrio. Pero vamos a ver, demos unos minutos para avanzar con esto para ver cuáles serían esas consecuencias. Otra vez un mapa global en el cual se ve la penetración en términos intuitivos, cuanto más rojo, mayor la penetración de renovables, y ahí hay que analizar caso por caso para ver cómo se alcanza esa intensidad. En el caso de Brasil, uno ve que es el cuarto mercado solar del mundo en este momento, incorpora 1 giga, más de 1 giga mensualmente. El mercado argentino es 1,5 giga por todo concepto acumulado histórico, y Brasil en 2 meses acumula más del mercado histórico argentino desde el principio de los tiempos hasta hoy, y ahora vamos a ver por qué sucede eso. Y otras cosas como Paraguay, que tiene entre biomasa y las hidroeléctricas compartidas con Brasil y Argentina una penetración de renovables artificialmente alta. Esto vamos a ver, otra de las conclusiones que a mí me gustaría que quedaran de la charla de hoy, y la segunda en importancia en términos de recuerdo, es que los países que fueron los drivers del mercado de energías renovables, y en particular solar, fueron primero, durante más de 20 años, Alemania, que está virtualmente a la sombra, y segundo, China. Con esto lo que quiero mostrarles es que el recurso natural disponible condiciona pero no determina. Son mucho más importantes el marco regulatorio y la tasa de interés para que un mercado crezca que si tenés sol o si tenés viento como recurso natural disponible. Es contraintuitivo de vuelta, porque uno creería que en un lugar donde
tengo mucho viento y tengo mucho sol, va de suyo que la energía solar y la eólica deberían ser baratas. Y por ejemplo, por citar el caso de Argentina, el megavatio hora argentina de eólico es más caro que el de Chile porque la tasa de interés de los proyectos eólicos en Argentina es el triple, entre el doble y el triple, hoy diría que el triple, que la de Chile, en dólares. Vamos a entrar también en unos minutos con más detalle en eso. Este es un estudio que quiero compartir con ustedes. No me voy como todo estudio de escenarios futuros, uno tiene que repasar bien las hipótesis y hacer el challenge, el desafío de las hipótesis. Pero ahí tienen cómo rastrearlo, se baja gratuitamente de internet. Es un estudio de Naciones Unidas para el Desarrollo que tiene 1 año y medio de antigüedad, que analizó el caso del gas natural para Latinoamérica y en particular para Argentina. E hizo, muy simplificadamente, contándoselos, hizo 3 escenarios. Uno, business as usual, tendencial, sigo haciendo lo mismo que hice hasta ahora y lo proyecto hacia el futuro, siguiendo la curva de demanda. Marcelo, ¿Sí? perdón, ¿qué quiere decir business as usual? Tendencial, es lo mismo que lo que estaba aclarando. La economía sigue haciendo lo que hizo hasta ahora y es una proyección. Es simplemente no modifico ningún parámetro y hago una progresión hasta seguir la demanda de energía con el mismo modelo de generación que tuve hasta el día de hoy. El otro escenario, intensivo en gas, hago todo lo que puedo sustituyendo todo lo que puedo de fósiles convencionales por gas. Y otro escenario donde hago lo mismo pero con renovables. Hago todo lo que puedo de sustitución con renovables y solo lo que no puedo con renovables lo hago con gas. En el gas lo mismo, hago todo lo que puedo con gas y solo lo que no puedo con renovables, por limitaciones físicas, de disponibilidad, de lo que fuera. El resumen de las conclusiones, la primera conclusión es obvia, nadie tenía que hacer el estudio para darle cuenta, tal vez para cuantificarlo. La baja de emisiones del escenario de renovables respecto del gas que es presentado sistemáticamente como el combustible de la transición es mucho más limpia. ¿Sí? Entonces tenemos una reducción dramáticamente, yo diría casi 10 veces más fuerte de emisiones del escenario con renovables respecto del escenario con gas. Eso no sorprende a casi nadie. Ahora, cuando se ve de creación de empleos, el gas genera hasta 2030 y luego se ameseta y a 2050 no genera nuevos empleos, genera 13.000 puestos de trabajo, contra 133.000 de la energía renovable sin cadena de valor local. Y si tuviéramos cadena de local parcial, no total, porque no vamos a competir con China en algunas carreras que ya perdimos, no sé si alguna vez la podríamos haber corrido, pero seguramente hoy ya no la podemos correr, generando esa cadena de valor local parcialmente, dependiendo cada una de las tecnologías, porque no es lo mismo para la eólica, para el solar que para la biomasa, podríamos ir hasta 149.000. O sea que, redondeando los números, otra vez, 10 veces más generación de empleo. Y la más contraintuitiva, por lo menos para el establishment de Argentina, es que del costo total de la matriz, que sería en el escenario tendencial, $263.000 entre CAPEX y OPEX, CAPEX, inversión de capital, OPEX, operación y mantenimiento del sistema, de esos 263.000 baja mucho más el precio en la energía renovable que el gas. Entonces, si esto es cierto, la energía renovable no solamente es más limpia, sino que es más barata y genera más empleo. La pregunta obvia es ¿por qué no vamos más rápido? ¿Quién se opone a algo que crea más empleo, baja los precios y es más limpio? Bueno, la observación que hay que hacer es que para que sea cierto el estudio, la tasa de interés para financiar proyectos de capital intensivo en términos técnicos, es cuando yo tengo que invertir la mayor parte del capital ex ante, al principio. Cuando yo hago un parque solar o un parque eólico, invierto el 90% del capital al momento de montar el parque y después tengo un costo operativo, un costo de operación y mantenimiento muy bajo, menos del 1% mensual. Entonces tuve que poner el capital al principio, a diferencia de un motor de combustión interna que tiene una inversión inicial relativamente baja, pero después tiene un costo de operación y mantenimiento con el combustible muy alto. Entonces, cuando
cuanto más capital intensivo es un proyecto, más incide la tasa de interés. Y cuando la tasa de interés es 3 veces la de la que hizo el cálculo del estudio por la dinámica argentina, ya deja de ser cierto que en cualquier escenario las renovables son más baratas que lo que desplazan. Entonces, Argentina, que es un alcohólico en recuperación con el codo apoyado en la barra. Nuestro track record en términos de financieros es de baja credibilidad, vamos a ser elegantes con el término, de baja credibilidad con el resto del mundo. ¿Cuál es el único camino que, a nuestro entender, Argentina tiene para poder hacer esto cierto y catalizar el proceso de descarbonización, descentralización, digitalización, democratización y descarbonización? No sé si repetí alguna de las D más de una vez. Todo ese proceso, para que sea cierto, Argentina tendría que tener financiamiento climático con una hoja de ruta por ley que permita tomar el compromiso ante la Convención de Cambio Climático que Argentina no solo va a hacer el esfuerzo que le corresponde, sino un esfuerzo adicional que justifica el financiamiento a tasa negativa respecto de la que le correspondería en el mercado de capitales. Y eso haría cierto que las renovables son más baratas y eso haría cierto que hay una senda virtuosa para descarbonizar, bajando costos y generando empleo en Argentina. Al gobierno actual, que en general no cree nada de lo que esté relacionado con el cambio climático de origen antropogénico, con una serie de sofismas o negacionismo injustificado, la forma de entrarle para que haga una política que sea proactiva es mostrarle que si no lo hace por las razones que debería, que es la responsabilidad transgeneracional, puede hacerlo porque es un negocio. Porque además, para todas las exportaciones argentinas y de los emergentes en general, las dos barreras que se van a convertir en las dos del siglo XXI para los emergentes van a ser la huella de carbono y la intensidad energética. Una ya en vigencia en la Unión Europea y la otra a la vuelta de la esquina de entrar en vigencia dentro de 1 año y 3 meses. Cuando me refiero a huella de carbono e intensidad energética, para aclararlo, es supongamos que exportáramos estos teléfonos. Lo que me van a medir para que mi teléfono argentino sea aceptado en los mercados industrializados es que la huella de carbono, o sea, la cantidad de toneladas emitidas para fabricarlo, esté por abajo de un máximo preestablecido, y la intensidad energética es cuántas unidades de energía consumí para producirlo. Entonces me van a ver cuán eficiente soy en la producción. Uno me mide la limpieza o no de la producción y otro la intensidad, la eficiencia o no de la producción. En ambos lados, en términos globales, Argentina no mueve la aguja, es el 0,7% del mercado global de emisiones termoactivas, pero estamos 60% por arriba de la media de América Latina. O sea que contra nuestros principales competidores de los mercados tradicionales de las exportaciones primarias y secundarias de Argentina, vamos a arrancar desde atrás, y cuando uno arranca desde atrás para hacer un ajuste, ese ajuste por lo general es más caro y destruye más empleo, o obliga a reconvertir más empleo. Entonces, el mensaje sería para el gobierno de turno, en este caso el negacionista actual, es: si no lo haces por responsabilidad transgeneracional, hacelo simplemente porque estás removiendo barreras a las exportaciones, bajando los costos, diversificando, descentralizando, generando más empleo y accediendo a una línea de financiamiento que te permite hacer todo eso y que de otra forma no accederías. Y vamos a ver un poco qué involucra una ley de este tipo. Primero arranquemos de una foto del mercado argentino. Aquí hay mucho número, como les decía al principio, pero lo que yo quiero que vean es algunas cosas cualitativas. Lo que más me interesa ver es en solar cómo se concentra todo, no hay Cuyo; en eólico cómo se concentra todo en Patagonia y sur de Pampa Húmeda, que es donde tenemos factores de capacidad más eficientes para cada una de las tecnologías. El resto del mundo, para tener el factor de capacidad eólico que tiene Patagonia, tiene que ir a proyectos offshore. Nosotros lo tenemos sobre territorio
territorios de pocos propietarios fácilmente o expropiables o comprables para poder generar energía eólica y con puntos de conexión disponibles con capacidad de transporte que hay que ampliar, que es el reactivo limitante actual. Y en el NOA, algo parecido, pero con el factor de capacidad solar. El NOA tiene lo mismo que del lado chileno, junto con el sudeste de Estados Unidos y norte de México, norte de África y algunos lugares de Australia son los lugares de mayor radiación mundial. O sea que en términos de recursos, Argentina tiene para las distintas tecnologías dominantes y maduras recursos de clase mundial. Entonces la pregunta es, de vuelta porque no vamos rápido, y vamos a ver un repaso en los gráficos que están en el lado izquierdo. En el lado izquierdo lo que ven arriba es el modelo de generación distribuida que les muestra en los diagramas de torta cuánto es en términos de potencia y cuánto es en números de usuarios, residencial, industrial o comercial, y lo que puede verse es que en potencia son más grandes el sector comercial e industrial, en número de usuarios es mayor el residencial. Esto no siempre es así, le voy a mostrar ahora el caso de Brasil para que veamos por contraste dónde está Argentina y dónde está Brasil, habiendo iniciado el proceso de marco regulatorio casi al mismo tiempo. Y lo que ven a la derecha tiene 2 meses de antigüedad o 3, eso ya está, si les pudiera redondear en forma optimista, estamos cerca de los 50 megas, estamos en 47 megas, algo así. Y la forma de curva es la que ven ahí en el gráfico, simplemente desplazada 2 o 3 meses, estamos empezando a crecer un poco más rápido, pero todavía no estamos, ni siquiera llegamos redondeando hacia arriba a los 50 megas. Y abajo a la izquierda lo que ven es el crecimiento en términos de lo que es tamaño de planta grande y la penetración de renovables en el periodo de influencia de la ley 27791, que es una ley de modelo de cuota con incentivos fiscales. ¿Qué significa modelo de cuota? Fija un mínimo para cada año de la matriz eléctrica cuánto debiera ser de fuentes renovables y faculta a la autoridad de aplicación para que instrumente a través de CAMESA una compra conjunta de energías renovables que permitió sextuplicar la participación de renovables en la matriz eléctrica argentina, de menos de 2% en el 2015 a un 15% en números redondos en la actualidad. Debiera ser el 20% al año 2025, al año próximo, no vamos a llegar y tiene que ver con la falta de capacidad de transporte en redes y no otra cosa. La falta de financiamiento también influye, pero me interesa compartir esto con ustedes. Cuando se promulgó la ley, que costó mucho sacarla, es una ley que podría haber sido mejor, pero fue lo suficientemente buena para generar esta quintuplicación. Era la UIA en Argentina hacía lobby porque tenía miedo de que le aumente el precio de la energía. Y hoy todos los socios de la UIA se pelean por los contratos que se llaman MATER en la jerga, por el acrónimo, Mercado a Término de Energía Renovable en la Argentina, que son contratos entre privados. Vende un privado energía renovable y compra otro privado, Toyota, Quilmes, La Serenísima, Cartelone, o cualquiera de los grandes clientes. Hoy, la poca capacidad de transporte en red que queda disponible, se la pelean tanto los vendedores privados como los compradores privados para tener prioridad de despacho para poder hacer sus proyectos, y muchos de esos que pelean por esos nichos son socios de la UIA, que antes temían, resistían la transformación por ley con hoja de ruta de las tecnologías por miedo a que se encarezca, y pasó lo que nosotros pronosticábamos que iba a pasar, no porque fuéramos genios o clarividentes, sino porque era lo que pasó en el resto del mundo. Cuando uno incentiva un mercado que con economía de escala baja de precio, termina abaratando el precio de la tecnología que desplaza, que es una tecnología saliente, sin ni siquiera poner las externalidades en el cálculo. Hoy la energía renovable sin externalidades es más baja que el precio monómico de CAMESA para la compra en el mercado eléctrico mayorista. Y el último gráfico, el anillo que está en el medio, que muestra que Córdoba en la capacidad instalada de generación distribuida concentra el 40% de lo instalado,
es un gráfico que sirve casi de laboratorio internacional, porque en general para la generación distribuida, las barreras más importantes son las que son llamadas Marcelo, ¿sí? discúlpame, ¿qué quiere decir generación distribuida? Generación distribuida quiere decir generación por usuarios de cualquier tipo, industriales, comerciales o residenciales, en redes de distribución. No están en el mercado eléctrico mayorista, no son grandes usuarios de redes de alta tensión, sino que son usuarios que tienen en su casa, en su oficina, en su industria o en su comercio, un sistema que puede ser de cualquiera de las tecnologías que faculta la ley de renovables. La inmensa mayoría de la generación distribuida es solar fotovoltaica, pero puede ser micro y picohidro, puede ser biomasa, puede ser geotérmica, puede ser eólica de baja escala. En todos los casos, eh, la generación distribuida es una ley de autoconsumo con venta de excedente eventual. Hay distintos modelos para hacer eso y básicamente les voy a contar 3 modelos por el modelo de tarifa que tienen. La tarifa, cuando hay una tarifa de incentivo, la distribuidora paga por la energía que produce el usuario un precio diferencial. O sea que al usuario le conviene todo lo que produce vendérselo a la distribuidora porque gana dinero, porque le vende más caro que lo que lo toma. El neteo en energía, el kilovatio hora que yo le vendo a la red porque me sobra, es el mismo precio que le compro a la distribuidora. Entonces neteo, inyecté tantos kilovatios hora, obtuve o consumí tantos kilovatios hora, y le pagaré o le cobraré a la distribuidora en función de lo que me dé la suma algebraica de esos kilovatios hora. Y el que tiene Argentina, que es un modelo de net billing, se netea en dinero. Yo cuando me sobra energía que inyecto en la red, le inyecto a precio mayorista, a un precio más barato que el que compro la distribuidora, que es el precio minorista. Esto hace que me convenga que me sobre lo menos posible, porque el kilovatio que me conviene es el que evito tomar de la distribuidora autogenerándomelo, pero el que me sobra porque está al mediodía y no hay nadie en casa, o los feriados para los usuarios comerciales, industriales o lo que fuera, y lo inyecto, se lo vendo a precio mayorista, que dependiendo de la provincia, porque la regulación tarifaria es provincial, puede llegar a ser la mitad del precio minorista. Entonces, tardo más en amortizar el sistema que el kilovatio hora evitado, o sea, que el que autoconsumí. Entonces, toda esta larga introducción para demostrarle que Córdoba, que no concentra ni de cerca el 40% de la demanda de Argentina, concentra el 40% de toda la generación distribuida básicamente por 2 motivos, o 3 en el límite. Uno, tiene una tarifa residencial que refleja más los costos, tiene menos subsidios, no tiene subsidios cero, pero tiene menos subsidios en tarifa que el área metropolitana de Buenos Aires, y las tarifas tanto de PEC como de las cooperativas son hasta 3 veces el área metropolitana de Buenos Aires. La segunda tiene financiamiento en pesos de mediano plazo de Bancor para que el usuario pueda tomar el Marcelo, préstamo. Sí, perdón que te interrumpa y les pido a la audiencia también disculpas. ¿Eso incluso con los incrementos que se están dando ahora en las tarifas? sí, las tarifas hicieron un movimiento hacia el sinceramiento, pero después, deliberadamente, el gobierno las volvió a demorar para tener lo que probablemente sea en el próximo verano una tormenta perfecta, porque va a tener sinceramiento tarifario con tarifas disparadas y cortes de suministro por problemas de generación y de distribución. Y es muy probable que ese escenario pase. Pero sin hacer futurología de si el verano va a ser lo suficientemente cálido y si los ajustes de tarifa finalmente van a ser hechos, lo que hizo el gobierno es volver a pisar las tarifas para no hacer todos los aumentos juntos, para que no tener un rebote en el índice de inflación. Porque las tarifas van directamente al núcleo de la inflación en forma transversal y no hubiese podido mostrar el amesetamiento alrededor del 4% si aumentaba las tarifas, lo que necesitaba para salir del esquema de subsidios y que deje de pasar esto que estaba contando. Pero en todos los casos, hay pocos países que tengan de una jurisdicción a otra cambios tan dramáticos de las tarifas con el mismo marco regulatorio. Y lo que permite percibir esto es que
hasta un modelo que dista de ser perfecto, porque la medición neta de energía es un modelo impulsado por las distribuidoras, porque es la que preserva su flujo de fondos. Visto de las distribuidoras, en la medición neta en dinero, es como cambiar un proveedor por varios más chicos, pero en términos de flujo sigue siendo lo mismo, o casi lo mismo. Cuando yo hago medición neta de energía, el flujo de la distribuidora sufre, y por eso las distribuidoras ven a la generación distribuida como, en su inmensa mayoría, con honrosas excepciones, como los taxistas ven a las plataformas como Uber. Lo ven como el huevo de la serpiente porque es la rotura del monopolio. Esa rotura del monopolio a veces es deseable, a veces es un problema, porque si en una cooperativa eléctrica de un pueblo pequeño, el usuario más grande o los usuarios industriales más grandes deciden irse y autogenerarse, la sostenibilidad económica y financiera de la cooperativa puede verse afectada. No puede usarse el mismo modelo de marco regulatorio de generación distribuida para megaciudades que para cooperativas rurales o de ciudades pequeñas. Pero lo que muestra el caso argentino, y también lo hizo el canadiense, ahora voy a compartir la experiencia de Canadá, hace unos años, es que las barreras blandas son barreras, o mal llamadas blandas, son barreras más determinantes en su remoción que la tecnología o el precio de la tecnología en sí misma. El caso de Canadá era en la provincia de Ontario se había hecho un plan muy agresivo de adopción solar fotovoltaica residencial y era muy burocrático, era un trámite presencial y que había que sacar una serie de permisos y luego al momento de la puesta en funcionamiento y la conexión había que llamar a un ingeniero matriculado y tenía, además de los costos de transacción, una burocracia elevada que hacía que el usuario que trabajaba y demás tuviera que desviarse de sus ocupaciones tradicionales para poder hacer todo el trámite, que además le generaba un sobrecosto de transacción significativo. Cambiaron todo eso y cambiaron de un modelo como el de alta burocracia a un modelo de reserva de potencia online y de la certificación la redujeron a un sistema de scoring vía muestreo, con las normas de estadística de muestreo de cada uno de los instaladores registrados, eh, certificaban por muestreo, valga la redundancia, sus instalaciones y según las notas que sacaran, mayorías de A, B, C o D, según si eran D, tenían que reempadronarse y recalificarse y recapacitarse para volver a ser instaladores matriculados porque tenían problemas de seguridad. Ahora, los A, los B y los A no tenían ningún problema, los B tenían algunos problemas de calidad menores estéticos, los C tenían problemas de calidad y eventual seguridad menores, y esa tipificación de A, B o C posibilitaba a los proveedores, instaladores de tecnología, de ser elegibles para el financiamiento que daba la banca privada y oficial a una tasa más baja. Entonces, todos los instaladores se mataban denodadamente por ser A porque si no se quedaban fuera del mercado. Entonces, subió la calidad de las instalaciones, se limpió los malos instaladores a partir del scoring y creció exponencialmente. Mismo sol, mismos usuarios canadienses, ni más ni menos ecologistas que en el pasado, venían con una curva lineal de adopción y pasaron a tener una curva exponencial. Pequeñas modificaciones que no tuvieron que ver ni con el precio, con los costos de transacción, pero no con el precio de tecnología, y con la barrera de adopción de facilitar el ingreso online, cambiaron la política de adopción de esa comunidad, de esa población. Y esto es para mostrarles nuestra contracara y mostrarles cómo Brasil diseñó su modelo. Con cosas por solucionar, porque no hay ningún lugar soñado, todos tienen problemas en las adopciones y los marcos regulatorios, pero Brasil logró generar más de 1.100.000 empleos nuevos, en su inmensa mayoría empleo pyme, diversificado y descentralizado, porque como ven abajo a la derecha, el número de sistemas
y la potencia instalada es mucho más en los residenciales que en cualquier otra aplicación. Y si ven el gráfico de abajo a la izquierda, la exponencial positiva de Brasil lo que muestra es una penetración del 75% de generación distribuida versus el amarillo de abajo, 25% de grandes parques. Cuando yo hago generación distribuida, es empleo pyme, economías regionales, es descentralizado y diversificado, y no tengo necesidad de grandes inversiones en las áreas de distribución. Cuando tengo megaparques, es muy concentrado, es un uso de suelo que ahora vamos a ver cómo se puede mejorar, pero si puedo elegir entre un modelo inclusivo, descentralizado, diversificado, que genera más empleo pyme, es el camino por donde debieran ir los países de América Latina. Y Brasil eligió un modelo de neteo en energía. Nosotros copiamos el modelo chileno, que es neteo en dinero, básicamente por lo que le mencionaba, el lobby de las distribuidoras, y nosotros tenemos, si recuerdan el gráfico, 50 megas de generación distribuida, acumulado histórico, y Brasil pone 1000 megas nuevos por mes de generación distribuida. O sea, lo que debiera ser, según tamaño de mancha eléctrica, de Brasil con Argentina, entre 3 y 4 veces el mercado argentino, es más de 1000 veces el mercado argentino. Entonces, aquí lo que les estoy presentando, y voy a ir muy rápido porque si no me voy a pasar del tiempo establecido, los objetivos, los sectores que va a afectar, los aspectos que están considerados en la redacción del texto, que fue un texto consensuado con la demanda del sector eléctrico en Argentina, instituciones del campo, UIA, DERA, GERA, TERA, todo aquel que quiso participar de la discusión, la autoridad de aplicación. Aquí les muestro cómo agrofotovoltaico permite usar el suelo para dos cosas al mismo tiempo: generación de electricidad y creación de cultivos, retiene humedad, permite el sombreado parcial. Son cosas que si después en las preguntas quieren que volvemos, pero ahora que estoy pasado el tiempo, voy a saltear. Estas son distintas arquitecturas alrededor del mundo, de eso que les estoy hablando. El bombeo de agua en Argentina, la barrera que hay que remover es la inversión inicial, como ven en el gráfico de la izquierda. La solar, en total, es casi un tercio de la energía del costo de la energía que desplaza de fósiles líquidos, pero la inversión inicial, que es lo amarillo, es casi 10 veces en solar respecto de los motores de combustión interna. Entonces, lo que requiere el usuario rural es financiamiento para aplanar esa curva. Es parecido a lo que pasa con las fluorescentes, con las lámparas LED respecto de las incandescentes. El usuario de bajos ingresos, a pesar de que le va a ahorrar y en el ciclo de vida la lámpara LED le va a salir mucho más barata, no la puede comprar porque cuando va al supermercado le sale mucho más cara. Esto para después, si quieren que veamos parámetros de producción animal en base a agua seguro en México, les los cuento. Esto, cadena de valor local en Argentina, también lo dejo para las preguntas en el caso que tengan ganas de verlo. Esto es para mostrarles que si no lo hacemos nosotros, lo hacen desde afuera. Ustedes entran en Google, ponen esta página, ponen una dirección arbitraria de Estados Unidos que les guste. Yo puse una de Manhattan y les dice qué cantidad de horas al año tiene el sol, qué cantidad de metros cuadrados libres de sombra podrían poner paneles y cuánto ahorrarían en los próximos 20 años. En este caso, $16.000. Y acto seguido van a una serie de páginas de proveedores que le pagaron a Google. O sea que si no lo hacemos nosotros, Google ya está mapeando Argentina y las principales ciudades de Latinoamérica. Y muy rápidamente, esto es para cristalizar lo que les había dicho al principio. La columna gris es lo que hicimos históricamente, tanto en términos de la parte de consumo final de energía renovable y de intensidad energética. La columna amarilla es lo que nos proponemos hacer y la columna azul es lo que deberíamos hacer para mantenernos en el escenario de 1.5. Como verán, lo que estamos haciendo, lo que nos proponemos hacer en la columna amarilla es mucho más de lo que hicimos nunca y mucho menos de lo que deberíamos hacer. Y esto se ve también en este gráfico, que para achicar el sector amarillo entre el escenario planeado y el escenario 1.5, lo que demanda que cambiemos es el esquema de administración. El sistema marginalista, que ha mostrado ser ineficiente para administrar
fuentes no despachables como los fósiles, en terreno de desequilibrio como fue la guerra o la pandemia. Después vemos en las preguntas, si quieren, los casos de Europa y los precios que pagó por la energía en el medio de la guerra de Ucrania. Necesitamos pensar, esto excede a la Argentina, necesitamos pensar un nuevo esquema de administración económica de la energía que sea desarrollado para fuentes variables, mal llamadas intermitentes, fuentes variables no despachables, combinadas, que son las que tiene que administrar. Un sistema del siglo XX para administrar fuentes del siglo XXI se ha mostrado ser ineficiente. Y para terminar, por lo menos lo que refleja un minuto más de una fábula que refleja mi pensamiento al menos, y creo que refleja el momento que estamos viviendo en términos de cambio climático, sobre todo con el sector negacionista que nos ha tocado en suerte en el hemisferio occidental entre los Bolsonaro, los Trump, los Milei y algunos más. Es una fábula atribuida a Tarquino, rey de Roma antes del Imperio, 550 a.C. Dice la fábula que se encontró con una viejita que tenía 9 papiros de la sabiduría universal. Tarquino era conocido como el soberbio. Vale aclarar que no era porteño porque todavía no habíamos iniciado nuestra gestión. Y la viejita le propone venderle los 9 papiros de la sabiduría universal por 3 monedas de oro. Tarquino se ríe diciendo que va a tener esta señora lo que dice tener, y la señora, muy segura de sí misma, toma 3 de los papiros y los quema y le dice: ¿quiere comprar los 6 que quedan por 6 monedas de oro? Y Tarquino dice: pero si no la compré antes, ¿por qué voy a comprar ahora menos cosas más caras? Vuelve a rechazar, la señora toma 3 más y los quema y dice: quedan solamente 3, ¿quiere comprarlos por 9 monedas de oro? Y Tarquino, ante la seguridad de la señora, dice: ¿y si esta señora está diciendo algo que es cierto y yo solo por unas monedas de oro estoy perdiendo algo valioso? Bueno, la fábula dice que terminó comprando esos papiros y que se convirtieron en los posteriores oráculos sibelinos del Imperio Romano que vino después. Esa parte de la fábula no es la que me interesa destacar. La que me interesa destacar es que Tarquino, a partir de su soberbia y desconocimiento, esperó y pagó el triple por un tercio. En términos de las negociaciones climáticas, como género, estamos haciendo lo mismo, negando lo evidente y esperando que alguien más haga lo que debemos hacer todos. Muchas gracias. Perdón por la demora. Muchas gracias, Marcelo.